Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hablar un poquito de traducción y lenguaje. Sobre todo me gustaría repasar lo que son los errores más frecuentes o temas que son importantes a efectos de la traducción. Hoy en particular vamos a hablar de la importancia del contexto en inglés. Y esto yo sé que es algo que en general todos tienen presente en alguna medida, pero son esas cosas que creo que son importantes llevarlas a la conciencia cuando uno está haciendo una traducción. Entonces, mostrarles algunos ejemplos para que puedan realmente ver lo importante que es el contexto en inglés. Entonces, comencemos. Primero que nada, me gustaría hacer un resumen muy rapidito sobre cuáles son las diferencias entre el inglés y el español que tenemos que tener en cuenta en cuanto al contexto que tenemos que considerar cuando estamos haciendo una traducción. A diferencia del español, el inglés es una lengua muy económica. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, entre otras cosas, se usa el mismo término en distintas circunstancias y el significado varía de acuerdo al contexto. O sea que tenemos muchas veces una misma palabra que tiene significados totalmente diferentes de acuerdo al contexto de la oración o de todo el documento. Sin embargo, el español es una lengua muy rica para todas aquellas palabras que en inglés tienen distintos significados. El español tiene una palabra concreta para cada una de esas situaciones. Y el contexto no cambia el significado del término, sino que pide un sinónimo específico. Por lo tanto, para traducir del inglés al español, tenemos que entender el contexto en inglés y así encontrar el término que se adecue mejor a ese contexto en español. Recuerden siempre que una buena traducción no es la que traduce las palabras, sino el contenido, o como se dice en inglés, convey the meaning. Entonces vamos a empezar con algunos ejemplos. Yo tomé ejemplos muy sencillos. Seguramente después en los documentos van a encontrar cosas mucho más complicadas que esto. Pero vamos a empezar con el verbo to strike. Y strike es, en general, golpear. Voy al chat acá. Lo que les voy a preguntar es, en este contexto de la primera oración, ¿qué significa la palabra strike? The workers decided to go on a strike for better wages. En este caso, strike se está utilizando con un significado diferente. A ver, cuéntenme. ¿Qué entienden ustedes que significa strike acá? El primero creo que quiere decir que pues van a entrar como en una huelga o que van a... Sí, o sea, como que van a interrumpir operaciones. Exactamente, está hablando de los trabajadores decidieron ir a la huelga para reclamar mejores salarios. Como ven, es un significado totalmente diferente. La segunda oración. He managed to strike a deal with a supplier for a lower price. ¿Qué significado tiene strike aquí? Pueden ponerlo en el chat también si quieren. Estamos hablando acá de a deal, es un acuerdo. Entonces, Sería como llegará el acuerdo. llegar al acuerdo, alcanzar un acuerdo o negociar un acuerdo. Otro ejemplo con strike. The military decided to strike the enemy's strategic positions at dawn. ¿Qué significa aquí strike? En este contexto creo que tiene que ver más con atacar, sí. Con atacar. Leandro en el ejemplo anterior había dicho conseguir, que también es un buen sinónimo para el ejemplo anterior. Sí, en este caso estamos hablando de atacar, así que vean qué diferente es con respecto a los ejemplos anteriores. Otro ejemplo con strike.
Her painting seemed to strike a chord with everyone who viewed it, evoking different emotions. No es fácil esta. Tocar. Tocar, dice Sebastián, muy bien. ¿Algún otro sinónimo que se les ocurra? Exactamente. Su pintura parecía tocar una fibra sensible en todos los que la contemplaban, evocando diferentes emociones. Vamos a otros ejemplos con engage. She found it hard to engage in conversations. Quería como hacer parte, ¿no? Involucrarse, pone Daniela, muy bien. Participar, me dice Leandro. Le resultaba difícil participar en las conversaciones. No es una respuesta única, como les digo, el contexto pide que cambiemos el término, ¿no? The boy had a hard time engaging with his classmates. ¿Qué significa engaging aquí? Congeniar, muy bien. Interactuar, perfecto. Relacionarse, excelente. Este también es el que elegí yo. Seguimos con engage. After 5 years, Anne and John finally got engaged. Se comprometieron. Y creo que acá no hay muchas más opciones. Acá es se comprometieron. Pero fíjense la diferencia de significado que tiene acá en esta siguiente oración, que el contexto es totalmente diferente. This could engage the enemy beyond the range of the torpedoes. Estamos hablando de un contexto de guerra, ¿no? Me dice, Lidia, se fregaron. Yo creo que ¿No? puede ser algo similar a strike, ¿no? Como atacar. Exactamente. En este caso, la traducción es atacar. Esto permitiría atacar al enemigo más allá del alcance de los torpedos. Y fíjense de lo que estamos hablando acá, ¿no? De un término que tiene significados prácticamente opuestos. En el ejemplo anterior veíamos cosas como relacionarse o en este caso comprometerse, y acá estamos hablando de atacar. Hay como un encuentro en un ataque y a eso es a lo que se refiere, ¿no? Pero en español lo tenemos que traducir como atacar. Acá tenemos otro ejemplo, la palabra trunk. The elephant used its trunk to pick up the peanuts. Esta facilita. La trompa, muy bien, excelente. El elefante utilizó su trompa para recoger los cacahuetes, o en Uruguay decimos los maníes. He opened the car trunk to reveal a collection of tools and spare parts. ¿De qué está hablando acá? ¿De car trunk en español? Cajuela. Ah, me da gracia esto. Maletero, muy bien. En Uruguay decimos la valija. Abrió el maletero del coche, o está bien cualquiera, es una palabra que tiene muchas diferencias según la región, ¿no? En Uruguay decimos la valija, maletero, cajuela, todos son correctos. Children often enjoy climbing tree trunks to reach the branches above. Ah, Camila me puso baúl del coche o del auto, muy bien. Tronco, sí, esta es como que me parece que es esa y no hay muchas variantes. Los niños muchas veces disfrutan trepar por los troncos de los árboles para alcanzar las ramas de arriba. Seguimos con trunk. Y este es muy particular porque trunk es un sustantivo, pero acá se está utilizando como verbo. The lumberjacks worked hard to trunk the massive trees, preparing them for transport to the sawmill. A ver, ¿de qué estamos hablando? Troncar. Es correcto. Troncar. En este caso, es de los pocos casos que yo creo que se puede convertir un sustantivo a verbo en español, porque no se da muy seguido. Talar o cortar. Sí, excelente. Los leñadores trabajaban arduamente para talar los enormes árboles y prepararlos para su transporte al aserradero.
The main trunk line of the railway connected cities and facilitated efficient transportation. Main trunk line of the railway. Línea. Muy bien, Sebastián. Línea, sí. La línea principal del ferrocarril conectaba las ciudades y facilitaba un transporte eficaz. Vamos entonces un poco a lo práctico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para buscar la coincidencia de los significados de un término? Acá les voy a dar un ejemplo también para verlo un poquito más de manera práctica. Tenemos la palabra situation, y elegí esta palabra porque en general la traducción de situation es situación, pero también para ver cómo tenemos que tener en cuenta algunos detalles de esta palabra en particular. Y esto ocurre mucho cuando traducimos del inglés al español. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue, me fui al diccionario Oxford y busqué el significado de situation. Y me dice, a set of circumstances in which one finds oneself, a state of affairs. El segundo significado que me indica es the location and surroundings of place. O sea, refiere al lugar. Y el tercero, a position of employment, a job. Si nosotros miramos en la Real Academia, el significado de situación, vamos a encontrar acción y efecto de situar o situarse, muy similar al inglés. Disposición de una cosa respecto del lugar que ocupa. Y fíjense que esto ya tiene una vuelta que el inglés no tiene. Esto de respecto del lugar que ocupa. La tercera es posición social o económica, que es muy diferente al significado del inglés que habla de a job. Después tenemos estado o constitución de las cosas y personas. En el caso de constitución de personas se refiere a la constitución física de personas. Conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento. Y finalmente, poder político en vigor. Como ven, ¿recuerdan al principio que yo les decía que el español es mucho más específico? Situation claramente puede utilizarse a una situación política o la situación de un país en inglés, pero en español tiene un significado mucho más preciso. Veamos entonces algunos sinónimos de la palabra situation. Esto lo saqué del Collins Dictionary y me lo divide en tres partes. En realidad hay otras, pero yo elegí estas tres para ser un poco más conciso. In the sense of state of affairs, puede ser position, state, case, circumstances, equation, plight, scenario o picture. In the sense of location, en cuanto al lugar, puede ser location, place, setting, position, seat, spot, locality o local. Estos refieren al lugar. Y in the sense of job, los sinónimos son place, office, position, post, employment, status, station y rank. Debe haber más. Estos son los que encontré. Veamos entonces cuáles son los sinónimos para situación en español. Y en el sentido de situar, situarse o la disposición con respecto a otro objeto, puede ser la ubicación, localización, emplazamiento, posición, colocación, lugar, orientación o lado. Fíjense que en particular estos últimos dos refieren a su situación con respecto a otra cosa. En el sentido de conjunto de factores que afectan a algo o a alguien, circunstancia, coyuntura, que se usa muchísimo para el contexto político, escenario, etapa, fase, estado. Y en el sentido de la situación social económica tenemos posición, condición, categoría, nivel, estatus o jerarquía. Y fíjense que esta palabra posición, en este sentido, está
hablando de la situación social y económica. No está hablando de position, que es un cargo en inglés, y que en realidad debería traducirse como cargo. Entonces veamos acá un ejemplo. Her health situation seemed hopeless, but she recovered. ¿Utilizarían acá su situación de salud era desalentadora, pero se recuperó? ¿O qué sinónimo se les ocurre que sería más apropiado en este contexto? ¿Alguna idea? Estado, tal vez. Estado, muy bien. Leandro pone condición, y condición es una palabrita que en realidad es un false friend, pero está pero tan utilizado que ya pasa desapercibido. Pero la traducción correcta en este caso sería: su estado de salud era desalentador, pero se recuperó. After months of searching, she finally secured a promising situation in the sales department of a reputable company. ¿Qué significado tiene acá situation? Porque en español, posición, corremos el riesgo ahí de caer en un false friend. ¿Alguna otra idea? En realidad está hablando del cargo. Un cargo, un empleo. Que esto es justamente lo que hablábamos acerca de situation, que muchas veces se utiliza como sinónimo de empleo en inglés, y nosotros en español eso medio que lo desconocemos. Y cuando nos encontramos con este tipo de oraciones que tienen que ver con un trabajo, muchas veces lo traducimos como situación nomás, y en realidad está hablando del cargo. Y a esto justamente a lo que yo iba, este tipo de confusiones que se generan, es justamente las que quería abordar durante este cursito. ¿Qué hacemos entonces cuando nos encontramos un término y no estamos seguros? A veces es simplemente que, como en la oración anterior, no nos cierra bien la palabra situation ahí, ¿no? Como que hay algo que no está claro. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el significado del término tanto en inglés como en español y confirmamos si los significados coinciden para ese contexto en particular. Después buscamos el sinónimo en español que se adecue mejor a ese contexto. Y acá les dejo algunas fuentes confiables donde pueden buscar los significados. Yo siempre les recomiendo en español que los busquen en RAE o en Fundeu. Para el inglés, Merriam-Webster, Oxford, Dictionary.com. Y los sinónimos muchas veces los pueden encontrar en DeepL o Word. Yo no sé si ustedes conocen la función de búsqueda de sinónimos en Word. Ingresan un sinónimo, le ponen el clic derecho y ahí buscan los sinónimos y le van a aparecer toda una lista de sinónimos que pueden utilizar. Y si no, DeepL, que tiene también la posibilidad de buscar sinónimos. ¿A qué voy? Que no todas las veces vamos a ir a buscar los términos en diccionarios bilingües. Cuando ocurren este tipo de dudas, lo que tenemos que hacer es recurrir a los diccionarios monolingües y tratar de buscar la terminología, los significados que correspondan en este contexto. Bueno, si no hay más preguntas, les deseo a todos una muy feliz tarde. Gracias, Betty. Feliz día. Gracias, Betty. Genial, me gustó mucho. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Bettina. Gracias, feliz día a todos.